Las artesanías son un patrimonio que caracteriza ciertas regiones o localidades dentro de un mismo país. A la vez, determina el trabajo realizado por una persona de manera manual, en el que cada pieza es distinta a las demás y se diferencia del trabajo en serie o del trabajo industrial. En El Salvador hay sitios interesantes en donde se puede encontrar un gran ingenio, que tiene como resultado la creación de interesantes piezas, gracias al talento de sus pobladores. En estos puntos conforman un trayecto denominado ruta artesanal. Los colores intensos, el uso de la madera, el modelaje en barro y la ejecución de técnicas en productos textiles hacen de los municipios que integran este interesante recorrido un lugar cuya especialidad son las artesanías. La agilidad y la destreza son dones que tienen los artesanos. En El Salvador se refleja en el trabajo que realizan sus pobladores a la hora de poner en práctica los diferentes oficios artesanales. Entre ellos destacan las miniaturas de hilo vasco. El arte en barro se ha hecho desde tiempos remotos. La historia en ese lugar inició en 1925, cuando dejó de ser cerámica utilitaria y empezaron a destacar los muñecos en miniatura creados por Dominga Herrera. En el departamento de Cuscatlán se sitúa uno de los destinos turísticos que conforman parte de la ruta artesanal, la ciudad colonial de Suchitoto. Por el arte que se produce, sus costumbres y sus tradiciones, es conocida como la cuna de la historia y de la cultura en El Salvador. La vida tranquila de Suchitoto nace en la Plaza Centenario, en donde se encuentra la iglesia de Santa Lucía. El municipio es denominado como lugar del pájaro flor y ofrece a sus visitantes mucha serenidad. En la plaza también se ubican los famosos portales, en donde sus habitantes ofrecen su talento hecho arte. La Casa de la Abuela es uno de los lugares de interés que hay en la ciudad, debido a que es un centro de exhibición artística y a la vez es uno de los sitios que ofrece la venta de productos artesanales hechos por los residentes de esa ciudad. También se encuentran piezas elaboradas en otros departamentos del país, que son talladas por artesanos que se dedican a este tipo de oficios, con el objetivo de ofrecer una mayor variedad de artículos. En este espacio inaugurado en 2008, podrá encontrar piezas en las que se han utilizado materiales como cerámica, madera o barro, a precios accesibles para que puedan ser adquiridos por los viajeros que deciden llevarse un buen recuerdo. En Suchitoto, además de dar a conocer los productos, se crean espacios importantes para la comercialización de los mismos, debido a que muchas familias ven en este rubro un pilar de sobrevivencia y sustento económico. Según los datos estadísticos, Suchitoto mantiene a flote su economía a través del turismo y el comercio de artesanías. Estos datos registran además que el municipio de Pájaro y Flores es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales como internacionales. La ciudad de este municipio de Cuscatlán fue incluida en la lista de beneficiarios del programa de Fomilenio, que busca reducir la pobreza de la zona norte del país. Para colocarle un toque delicioso al paseo, los turistas pueden disfrutar de los dulces típicos, preparados de manera artesanal, que se convierten en un verdadero deleite. Estos dulces existen en El Salvador desde la introducción de la caña de azúcar por los españoles, ya que el azúcar y el dulce de panela son los principales ingredientes en este tipo de preparados. La tierra del cineasta salvadoreño Alejandro Coto tiene una altitud de 388 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima se torna cálido. A 50 kilómetros de San Salvador se encuentra San Sebastián, uno de los 13 municipios que conforman el departamento de San Vicente, ubicado en la zona central del país. Esta municipalidad también forma parte de la ruta artesanal, gracias al talento de muchos de sus pobladores, quienes se dedican a la elaboración de productos derivados de los telares, y que se vuelve una de sus fuentes principales de ingreso económico. Es por ello que las artesanías textiles se convierten en un valioso patrimonio local, debido a su peculiar manera de ser elaborados por parte de los patanecos,
como se les conoce a los pobladores de San Sebastián por su gentilicio. Los diversos talleres de telares fueron promovidos aproximadamente unos 60 años, por lo que se torna un oficio legendario y de suma importancia monetaria, aunque el uso de la maquinaria artesanal es más antiguo, pues según la historia, fueron los españoles los que introdujeron el telar de pedal que es utilizado en la actualidad. Este oficio requiere de una gran agilidad, fuerza y destreza corporal debido al movimiento de brazos y piernas que demanda la actividad. Los obreros que utilizan el mecanismo artesanal para la elaboración de telares en su mayoría son hombres. En la máquina se colocan los hilos de diversos colores que van insertados en piezas llamadas lanzaderas, que son una versión miniatura de una canoa de madera. Estas piezas mantienen su curso dentro del telar, generado por el movimiento de manos y pies, cruzando así las fibras que van formando el tejido a utilizar como materia prima, que dan el resultado de bellas hamacas, como producto principal que ofrece la zona. Las mujeres de San Sebastián son las encargadas de crear los bollos de hilos en un torno, a los que se conocen como canillas. Muchos de los pobladores de este municipio vicentino se han dedicado a este oficio desde temprana edad. Es una ocupación, según cuentan, que se ha heredado entre los miembros de la familia que habitan la zona y que es desarrollado orgullosamente por los conocedores de este arte. La palma es otro punto muy simbólico en esta ruta artesanal, gracias al autor pionero de una técnica muy peculiar plasmada en ese municipio de Chalatenango. Mi nombre es Fernando York, yo nací el 7 de abril de 1949 en San Salvador, El Salvador. Empecé a pintar cuadros con reminiscencias mayas. El primer obstáculo que tuve fue mi papá, que me decía que de eso no se podía vivir. Entonces yo sentía de que sí, porque yo sentía que Dios me había dado ese talento, que yo había recibido de Dios ese talento de pintar y que debía desarrollarlo. Bueno, nosotros de pequeños íbamos a La Palma con mi papá, que tenía un terreno allá. De pequeños, a mí siempre me gustó ese lugar. Yo cuando íbamos a La Palma me ponía a hacer esculturitas en la cáscara del pino, me ponía con una navaja a hacer figuras y siempre me gustó ese ambiente. Entonces, La Palma, yo sentí que aquí en la ciudad, para pintar en la ciudad, sentía mucho ruido, mucho obstáculo, mucho materialismo, mucha bulla, ¿no? Entonces yo necesitaba un lugar calmado, tranquilo, lleno de naturaleza, que me inspirara para desarrollar mi talento, para desarrollar mi pintura. Y entonces fue que decidí irme a La Palma, pero antes de irme a La Palma hice unas exposiciones aquí en El Salvador, una en la Galería Forma de Julita Díaz y una en el Bigote Rosado de Fina Gómez. Y lo que hice aquí en El Salvador era arte abstracto, eran collages, cosas pegadas, madera pegada sobre madera, hierro pegado sobre madera, y con ese dinero que gané de esas exposiciones me fui a La Palma. Llegué a La Palma y alquilé una casita que en ese tiempo me costaba 10 colones el mes. Entonces, estando ahí en esa casita, comencé a trabajar el barro, y después, viendo a un niño que estaba raspando una semillita de copinol en el suelo, le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, raspando una semilla de copinol. Entonces le dije, enséñamela. Entonces me la enseñó y yo pensé, ve, aquí se puede hacer un cuadro miniatura en esta semilla de copinol. Entonces así fue como empecé a trabajar en la semillita. Estando trabajando en la semillita, conocí a una bella mujer que es mi esposa, con la cual me casé. Y estando casado, mi papá me dijo, mira, yo ya veo que estás formal, que estás trabajando, entonces te podés ir a la casa que él tenía ahí en La Palma. Entonces nos mudamos a la casa que quedaba en este terreno, en donde actualmente tengo mi casa yo también. Entonces ese terreno lleno de pinos, ahí comencé a trabajar la semilla y la gente del pueblo comenzó a acercarse. Primero llegó la familia de ella, después los jóvenes, muchachos, muchachas,
que llegaban, que en La Palma no había nada de trabajo. En La Palma solo había la agricultura tradicional del frijol y del maíz, y los jóvenes no tenían nada que hacer, pero se comenzaron a interesar en lo que yo estaba haciendo. Entonces fue así que empezaron a llegar los jóvenes, señores, señoras, entonces que estaban interesados en aprender. Entonces yo decidí compartir con ellos mis dibujos, compartir con ellos todos mis dibujos. Yo se los ponía en unos papeles y los pegaba en la pared, y también les hacía unas plantillas, y con eso comenzaban a dibujar. Comenzamos a trabajar entonces, después de la semilla, comenzamos a trabajar la madera de pino. En la madera de pino trabajábamos con la técnica del rapidograph y la témpera, y después barnizado con barniz marino. Entonces ellos comenzaron a aprender y se fue haciendo grande el número, y basado en mis principios cristianos organicé una cooperativa que le puse el nombre de la Cooperativa La Semilla de Dios. La cooperativa la fundé en 1977. Ellos ya habían aprendido mis técnicas, ya habían aprendido mis dibujos, y se organizaron en esa cooperativa, que al mismo tiempo sirvió de escuela, porque ahí la gente aprendía y se iba a sus casas a trabajar en familia. Bueno, la obra más importante para mí ha sido haber creado una comunidad artesanal que le di a La Palma, con lo que le di a La Palma una identidad cultural. Haber creado esa comunidad artesanal ha sido para mí la obra más importante de mi vida.